sabiendo que lo que hacemos, hermano, tiene mucho que ver de aquella frescura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso en el Evangelio de San Juan nos habla un texto bíblico que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. El Dios que nos busca, hermanos, Él está aquí con nosotros. Él está paseándose alrededor nuestro. Él está diciendo: ¿cuándo vas a derramar tu corazón ante mí? Oh, hermanos, sabemos que Él está aquí presente y queremos en esta hermosa mañana seguir estudiando acerca del Espíritu Santo. Ya hablábamos las primeras semanas del mes pasado, dando inicio lo que es este año 2025, donde hablamos de la consagración que Dios desea de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros, empezando de su servidor, mis hermanos diáconos, diaconisas, los ministerios, y desde la persona más nueva en el Señor hasta el más anciano en la fe. Todos anhelamos consagrar nuestra vida, porque Dios es santo, 3 veces santo, y Él habita en la santidad de su pueblo. ¿Cuánto decimos amén? Así como Él habita en la santidad de su pueblo, Él también reclama en nosotros, amado hermano, que le conozcamos a Él como persona a través del Espíritu Santo. Sabemos que nosotros alabamos y glorificamos a un Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Y estábamos estudiando ya el Espíritu Santo, hemos visto los dones del Espíritu Santo que Dios ha regalado a su iglesia. Dones ministeriales. Hablábamos que el Señor ha levantado y sigue levantando hombres y mujeres con este ministerio de apóstoles, misioneros, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Todo ello ya hemos estudiado las semanas pasadas. Hoy nos toca estudiar. Seguimos estudiando el Espíritu Santo porque es una persona, pero nos toca hoy día aprender sobre el fruto del Espíritu Santo. Oh, qué tremendo, el fruto del Espíritu Santo. Dios quiere que usted pueda comprender que el fruto del Espíritu Santo es también parte íntegra de cada uno de nosotros. Para ello, vamos a Gálatas capítulo 5. Verso 22 y 23. Gálatas capítulo 5, verso 22, 23. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Los que no han traído su Biblia, ahí tenemos el telón. Los dos jóvenes del área de comunicaciones nos ayudan para que todos podamos leer. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 5, verso 22, 23, 24 y 25. Vamos a leerlo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Pidamos la dirección del Espíritu Santo. A ti sea gloria, honra, soberano Dios. Aquí está tu iglesia. Aquí también están algunos vecinos, amigos que han sacado su precioso tiempo para estar en tu casa de oración. Háblanos, Espíritu Santo de Dios. Toma tu lugar de principio a fin. Muévete en tu casa de oración, tocando las vidas. De igual manera, en el segundo piso, donde están nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes. En el tercer piso, el auditorio, Señor, usando la vida de los maestros con nuestros jóvenes, con nuestras señoritas. Amado Señor, eres tú que hablas, Señor. Eres tú que siempre deseas lo mejor para tu iglesia y para toda la raza humana. Seas tú hablándonos, Señor, a través del estudio de esta hermosa mañana, el fruto del Espíritu Santo. Gracias, Señor. A ti sea gloria por siempre. Amén. Amén. Decíamos, hermanos, que el estudio en esta hermosa mañana es el fruto del Espíritu Santo. Esta obra sobrenatural
del Espíritu Santo es la implantación de la naturaleza de Cristo en la vida de cada cristiano. Quiero que usted este pensamiento lo tome, lo gane para su vida acerca de el fruto del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, es la implantación de la naturaleza de Cristo en la vida de cada cristiano. O sea, nuestro Dios, a quien le servimos y le amamos, Él quiere que usted y yo podamos, hermanos, disfrutar del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver también el fruto del Espíritu Santo es la vida de Jesucristo en nosotros, hecho posible gracias al poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén? Vuelvo a decirlo, el fruto del Espíritu es la vida de Jesucristo. Es el carácter de Jesucristo, el fruto que vamos a ver en esta hermosa mañana. Hecho posible gracias al poder del Espíritu Santo. Punto primero, la importancia del fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto? Yo creo que todos entendemos esto. El fruto es todo producto que se obtiene como resultado de una acción, actividad o trabajo. Eso significa el fruto para nosotros. Es el producto que se obtiene como resultado de una acción, actividad o trabajo. Jesucristo lo utilizó para enseñar principios importantes para la vida de cada uno de nosotros. Jesús nuestro Señor, Él habla mucho acerca del fruto. Y queremos esta figura, hermanos, embellecer lo que el Señor habló en Juan capítulo 15. Puede abrir sus Biblias conmigo. San Juan capítulo 15, verso 1 al 5. Palabra de Dios nos dice, Jesús el Señor está hablando: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús nuestro Señor, hablando del fruto, esta figura, Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el dueño. Menciona este verso 2 y nos dice también ahí: todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano, todo miembro de una iglesia cristiana, llámese Asamblea de Dios, llámese los peregrinos, llámese la iglesia Alianza Misionera, llámese cualquier denominación, separado de Cristo nada se puede hacer, hermano. Eso dice la Escritura. Separado de mí nada podéis hacer. Y sigue el verso 2, Dice, todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Gloria. O sea que si aquel pámpano, aquella rama no está ligado a la vid, va a ser limpiada, va a ser cortada. Y también dice el verso 2, para que lleve más fruto. Gloria al Señor. Qué importante saber, hermano, acerca del fruto. Entonces, habla este verso 2, que si no hay fruto en nuestra vida va a ser cortada totalmente, y todo aquel
que lleva fruto limpiará. O sea, si tu vida y mi vida, a pesar que ya tenemos muchos años en el Señor, yo creo que ya tenemos fruto del Espíritu del Señor en nuestra vida. Aleluya. Pero ¿qué pasa si no lo tenemos? Nos va a cortar, lo limpiará. O sea, va a ser una poda, va a podar. Yo sé que algunos, muy posible, han visitado la chacra y han visto ahí la vid. La vid, o la uva, como ustedes lo saben, no se extiende como un árbol, como la palmera. No es un árbol, más bien es algo que se extiende, como un arbusto que se extiende. Y todos pueden coger, todos pueden saborear del fruto. ¿Ve? Entonces, hermanos, lo que quiero decirles a ustedes, es alcanzable Cristo para nosotros. Es alcanzable, hermanos, aquel fruto que nos habla de Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, hermanos, sigue diciendo el verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ya estamos limpios por la palabra. No es por el tiempo que estamos en el Señor. No es por la mucha vida religiosa, con todo respeto a los amigos que uno lleva, diferentes hábitos en su momento. No es por eso. Es por la palabra que hemos sido nosotros enseñados y limpiados. Aleluya. ¿Quién nos dice el mismo libro, capítulo 17, verso 17? Santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu palabra es verdad. Este libro que usted tiene, hermano. Por eso es necesario que usted conozca la palabra de Dios, porque la palabra la va a santificar a su vida. No hay otra manera. Santifícalos en tu verdad, nos dice este verso 17. Tu palabra es verdad. A su nombre. Volvemos al 15. Y nos dice ahí también, verso 4, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Qué tremenda, hermanos, verdad espiritual para nosotros. Nos dice aquí, permanecer en mí y yo en vosotros. Y el capítulo ahí nomás 14, verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, la iglesia, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántos decimos amén? El Espíritu de verdad, hermanos, ya lo tenemos nosotros. Dice, el mundo no lo conoce, para ellos es algo locura, es algo que no le entiende. Pero la iglesia, nosotros sabemos que el Espíritu del Señor, Él nos habla que debemos nosotros anhelar el fruto de su Espíritu. Por eso dice en este verso 17 del capítulo 14, menciona ahí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. A su nombre. Mora con nosotros. Su habitación del Espíritu del Señor está en nosotros, hermanos. Terminamos la reunión, usted va a casa, usted va a hacer sus quehaceres, pero el Espíritu Santo va con usted. No se queda aquí. El Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya. Qué bendición que tenemos de parte de nuestro Dios. Y aún sigue diciendo, volvemos al 15, verso 5, menciona así la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aleluya. No dice que estemos nosotros ligados a cierta institución religiosa. No está hablando de un asunto eclesiástico, está hablando de la vida, de la vivencia que es el Señor para nosotros. Por eso es tan claro cuando menciona aquí el verso 6, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto
permanezca. Aleluya. Él nos eligió a nosotros. Usted sabe en qué lugar estaba antes de conocer al Señor. Algunos posiblemente desahuciados en cuanto a su salud. Otros caminando vieron su necesidad espiritual y se entregaron al Señor. Otros quizás en la miseria, las finanzas rotas, pero ellos vieron esa oportunidad del Señor y se entregaron al Señor. Y así, hermanos, de una y otra manera, otros en la cantina, otros en diferentes lugares, el Señor se dio a conocer a nosotros. Dice la Escritura, Él nos ha elegido a vosotros. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. Para que nuestra vida, hermano, sea saludable. Para que la familia, el amigo, el vecino, ahí en el trabajo vean en nosotros. Y en realidad vean el fruto de cambio de vida. Aleluya. Oh, santo. Gloria al Señor. Por eso el verso 16 dice, yo he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. El fruto debe permanecer en nuestras vidas. ¿Por qué es importante el fruto del Espíritu? ¿Por qué es importante el fruto del Espíritu? Jesús nuestro Señor nos da la definición en Mateo. Vamos a abrir Mateo capítulo 7, verso 16 al 20. Jesús nuestro Señor nos da la definición del fruto. Dice así: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Por su fruto los conoceréis. Jesús nuestro Señor le está dando la definición de lo que es el fruto, lo que usted y yo tenemos que llevar. Gloria a Dios. El buen fruto demuestra que el árbol del cual procede es sano. El fruto que usted tiene, hermano, de parte del Señor, que ya vamos a hablar de los 9 frutos importantes que vamos a saborear en esta mañana, pero quisiéramos como introducción decirle, el buen fruto que habla Jesús demuestra que el árbol del cual procede es sano. Pero ¿qué sucede? El fruto sin valor muestra que el árbol del cual cayó está enfermo. ¿Ve? ¿Qué más podemos decir? Entonces, hermanos, podemos hablar de la aplicación. ¿Por qué está enfermo? Porque no da buen fruto. Y para que podamos estar sanos espiritualmente, tenemos que nosotros andar en el Espíritu, no en la carne. ¿Qué nos dice Gálatas? Capítulo 5, 16 de Gálatas. Volvemos a Gálatas 5, 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, si nuestra vida en el Señor no está dando buenos frutos, es que todavía hay algo que debemos nosotros decirlo al Señor. Porque no podemos nosotros, si tenemos al Señor, dar frutos malos, sino al contrario, dar frutos buenos. Porque el Señor, cuando llegó, lo dijo en su palabra, hermanos. Habló del amor que Él tiene por nosotros. Inclusive el apóstol Pablo también nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, amados hermanos. Por eso es necesario saber, hermano, acerca de esta definición que el Señor mismo lo dio. Entonces, andar en el Espíritu y no nosotros deleitarnos en los deseos de la carne. Que nuestra conducta sea gobernada por el Espíritu. Hay un conflicto entre el Espíritu y la carne. Yo sé que algunos de ustedes hay momentos que se levantan y oramos en la devocional. Seguimos, entramos en ayuno, entramos, hermanos, en vigilia y en comunión. Nos sentimos unos gigantes espirituales. Pero hay otro día cuando usted se levanta, ya, una oración mecánica solamente. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Es que hay una lucha, hay un conflicto en nosotros. El hombre interior, hermanos,
aquel hombre que habla la Biblia de la vieja naturaleza pecaminosa, se levanta y quiere totalmente derribar al hombre nuevo. Por eso hay un conflicto en nosotros. Y la Biblia dice: no satisfacéis los deseos de la carne, andar en el Espíritu, o sea, disfrutar lo que es el Señor para nosotros, porque Él es vida, Él es medicina, porque Él, hermano, ya nos ha hecho esa nueva criatura. Somos sus hijos, lavados con su preciosa sangre, y tenemos que anhelar vivir en el Espíritu, ya no en la carne, porque la carne, hermanos, nos lleva a la concupiscencia, a la muerte, pero el desear el Espíritu, hermano, es otra cosa. Aleluya, gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que procurar, hermanos, amar la palabra. Nos vamos a Salmos capítulo 1, el libro de los Salmos, capítulo 1 de los Salmos. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 2 nos dice, hermanos, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La ley, la palabra, meditar de día y de noche. Es como el pan diario, hermanos. Aleluya. Cuando amanece el día, usted ya trata de decir a la esposa o al hijo: vaya usted a conseguirme un pan, pero me trae ese pan tostadito. Y es así, porque nuestro físico, nuestro cuerpo necesita ser alimentado. De igual, la palabra, hermanos, dice la Escritura, debe ser nuestra delicia, debe ser nuestro deleite, hermanos. Leer la palabra, estudiar la palabra, y así de esa manera será, hermanos, nuestra vida una vida victoriosa, andando en el Espíritu y no en la carne. Luego dice verso 3: será como árbol plantado junto a corriente de agua. Aleluya. Será como árbol plantado. No habla de un árbol silvestre, uno que no se deja amoldar. No. Árbol plantado. Cuando se habla de árbol, está hablando de personas, de gente. Plantado, ¿en dónde? En corrientes de agua, en la palabra, porque también la palabra es agua para nosotros, que germina vida, el Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué más nos dice este verso 3? Que da su fruto en su tiempo, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Gloria al Señor. Y todo lo que hace prosperará. Cuando usted más se agarra de las promesas de Dios, mi hermano, hermana, mis amigos que nos honran con su presencia, usted también, al coger la palabra, al leer la palabra, usted está deleitándose. ¿Para qué? Para que su vida sea una vida próspera. Eso nos dice este verso 3. Nos está diciendo ahí: y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Cuando dice prosperará, está hablando, eso incluye familias, hermano, matrimonios, así como nuestros jóvenes que hallaron la benevolencia de Dios, hallaron el bien. Qué privilegio que ya hay jóvenes que están empezando su vida, porque Dios provee una dama para él, como también un varón para él. Ese es parte de que Dios nos dice que debemos nosotros anhelar. Proveerá, dice bien claro este verso. Prosperará, habla de familia, habla, hermano, de negocio, habla también, hermano, de empleo, habla de buena salud. A su nombre, prosperará. Pero tenemos que deleitarnos en la palabra, y así de esa manera llevar fruto. Aleluya. Seguimos estudiando como punto segundo, un fruto en varias manifestaciones. Un fruto en varias manifestaciones. Vamos a Gálatas, a lo que hemos dado lectura. El fruto del Espíritu es uno solo. Gálatas 5, 22 y 23.
Mas el fruto del Espíritu. No dice, mas el fruto, no menciona ahí, mas el fruto del Espíritu. No habla los frutos, habla de un solo fruto. Quiero que usted me entienda esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. A su nombre. Entonces el fruto del Espíritu es uno solo. Aquí la enseñanza es el fruto, hermanos, tiene estas variadas 9 manifestaciones. Habla del amor y todo lo que vamos a ver ahora. Entonces, hermanos, Él nos enseña 9 cualidades espirituales que tiene el propósito de producir el carácter de Cristo en la persona del cristiano. El fruto del Espíritu Santo que ya hemos dado lectura son cualidades, son virtudes del carácter de Cristo que debe estar en nosotros. Vuelvo a decirlo. Son virtudes, son cualidades del carácter de Cristo que debe estar en nosotros. Lo que hemos dado lectura, estos 9 manifestaciones del fruto. Quisiéramos un poquito más, el apóstol San Pedro nos da un poquito más de alcance. Nos vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Sígame usted con la vista y dice así, mire lo que dice acá. Participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Escuchen lo que dice la Escritura. Nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuánto decimos amén? Dice el verso 4, nos ha dado, o sea, lo que hemos dado lectura a Gálatas, el fruto del Espíritu, esos 9 que vamos a verlo más un ratito. Nos ha dado el Señor grandísimas promesas, su carácter, su virtud de Cristo para nosotros. Eso está hablando el apóstol San Pedro. Verso 4, y sigue, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Esa palabra diligencia, presto, está siempre atento. Sigue diciendo, por eso mismo, añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice la Escritura? No os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Si todo lo que Pedro menciona y lo que el apóstol San Pablo habla en Gálatas 5, 22, 23, eso está en nosotros, dice, nunca nos va a dejar estar ociosos. Siempre habrá algo que compartir. Siempre tendremos, hermanos, disfrutar al Espíritu Santo en nuestra vida a través del fruto, a través del carácter de Cristo en nuestra vida. A su nombre. Tenemos que ser moldeados, hermanos, por el Espíritu del Señor, anhelando los frutos. Hoy sí vamos a estudiar fruto por fruto. Vamos al capítulo 5, verso 22. Aleluya. Amor. El amor, una revelación de la naturaleza misma de Dios. No solamente durará en este tiempo sobre la tierra, sino que será la única que podemos llevar al cielo. Vuelvo a decirlo, hermanos, estamos estudiando el amor. El fruto del Espíritu es amor.
Hermano, hay mucho de hablar de amor. Inclusive muchos hermanos se inspiran y Dios les da inspiraciones, cánticos para poder embellecer el amor. ¡Qué bonito! Grandes poemas, poetas también embellecen con esta palabra de amor. Y nosotros también. Yo me acuerdo de una canción. Dice así: hay un tesoro que vale más y más y más y más que el oro. Ese tesoro en 4 letras se llama amor. Todos en coro invitaremos a la gloria, a la concordia. Y cuando todos amemos, digamos amor, 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 amor. ¿Ve? Es una canción, hermano, que nos habla de estas 4 letras. El amor. Entonces el amor es la que va a continuar en la eternidad con nosotros. Aleluya. El amor es el que va a continuar en la eternidad con nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, verso 1 al 3. Miren, hermanos, la doctrina que usted debe saber y gozarse y vivir en amor. Aleluya. 1 Corintios 13. Habla ahí: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Verso 2. Si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Diga al hermano que está a su lado. Dígase al hermano que está a su lado: embellece el amor de Cristo en tu vida. Embellece el amor. Aleluya. Miren lo que está hablando el apóstol San Pablo. La iglesia de Corinto, una iglesia que gozaba de los 9 dones, una iglesia que, hermanos, era una iglesia fructífera, pero ellos se envanecieron. Por eso el Espíritu Santo habla al apóstol San Pablo: si tú hablases lenguas, si tú profetizases, si tú repartieses todo lo que tienes y no tienes amor, de nada sirve. Por eso el verso 8 del mismo capítulo 13 de 1 Corintios, el verso 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pero el amor permanece, hermanos. El amor va con nosotros a la eternidad. Aleluya. Porque Dios es amor. Dios es amor en Cristo. Y el Señor nos dice que ese amor ha sido derramado en nosotros. Por eso es una esperanza gloriosa cuando un día, y ese día no va a ser muy lejos, hermano, que Dios levantará a los que ya están descansando físicamente sus cuerpos ahí en la sepultura. Y Dios, que es amor, levantará, y ese amor, hermanos, continuará en la eternidad. Por eso es tan importante vivir en amor. Aleluya. Yo sé que usted tiene una canción en amor también que habla. Hay mucho. Bueno, pero quisiéramos continuar. Entonces el amor, hermano, es para ir al cielo por la eternidad. Allá estaremos disfrutando ese amor genuino, legítimo de nuestro Dios para nosotros. Así que andemos en amor, hermanos, mis hermanas. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Bien, volvemos a Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es gozo. Comprende la alegría superior a las emociones humanas. El gozo del Señor, hermano, es nuestra fortaleza. El gozo que usted y yo tenemos de parte del Señor no es un gozo emotivo. No es un gozo cuando hay buena noticia, claro, nos alegramos y se acabó. No, eso permanece.
El gozo del Espíritu, que es el fruto, permanece en nosotros, amados hermanos. No termina en una emoción. Por eso leo Jonathan en Filipenses 4:4. ¿Qué dice ahí? Regocijaos en el Señor. No dice regocijaos en tu buen trabajo que tienes. No menciona regocijaos en tus buenos negocios. No, regocijaos en el Señor. ¿Qué más dice ese verso? Regocijaos siempre. Permanece el fruto, hermano, del gozo en nosotros. Por eso cuando hay adversidades, pruebas, todos hemos pasado momentos difíciles en la vida, pero el gozo no se termina porque no es una emoción, es algo que permanece, el fruto del Espíritu, el gozo en nosotros. Aleluya. ¿Quién no ha enfermado? ¿Quién no ha pasado momentos difíciles? Yo creo que todos, pero el gozo no se acabó ahí. Es triste cuando algunos cristianos no se apropian del fruto del gozo. Y cuando pasa por ahí alguna necesidad, hermano, ¿cómo está? ¿Hay gozo? A veces, hermano, hay gozo. No, el gozo permanece. Diga al hermano a su lado, permanece el gozo en tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando estábamos recién con mi esposa, aquí está Alejandra, nos hemos casado ya, oh, qué bonito. Y entre esposos conversamos, ¿hasta cuántos años usted pensamos vivir? La idea de jóvenes. Yo le digo, ¿sabes qué, Alejandra? Hasta los 50 años, nada más. Buena vejez, luego ya. Y ese gozo, hermano, no quedó en los 50. Yo tengo al Señor por gozo. Y no me avergüenzo de decirle mi edad. 20 años más el Señor me está regalando el gozo. Así que mis hermanos que tengan los 70, los 80, disfrute la presencia de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. Aún en la vejez, el Espíritu del Señor está con nosotros. Aleluya. No se preocupe la edad que venga. Algunos estábamos ayer teniendo la asamblea del presbiterio. Nuestro presidente, todos lo conocemos, nuestro querido Abraham, un buen joven al Señor, pastor también de iglesia. Entonces él dijo así: ya estoy sirviendo a ustedes un buen tiempo. Como presidente he empezado con todo negrito en mi cabeza, ahora tengo ya ganas. Porque ustedes, dijo así, ¿no? Es así normal. El hermano empezó sin canas. Ahora ya tiene canas, nuestro presidente. No sé qué han conversado con la familia, pero hermanos, el gozo del Señor debe permanecer en nosotros. No es una emoción, es algo que lo llevamos dentro, amado hermano, porque es el fruto que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Aleluya. Algo más. Gloria a Dios. También encuentra usted, ¿se acuerda usted de Pablo y Silas? Ellos fueron, capítulo 16 está esto, donde ellos, hermanos, fueron puestos a la cárcel, pero injustamente, capítulo 16 ahí menciona que había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Entonces Pablo y Silas, llenos del Espíritu Santo, reprendió a ese espíritu que estaba molestando cada momento a ellos, y a una forma de burla. Y, hermanos, aquella muchacha quedó libre. Dios lo liberó. Al ver su amo se molesta y busca por ahí a personas para poder, hermanos, hacer prácticamente un revuelto. Y lo agarran a Pablo y así y lo meten al calabozo. Ahí está ahí. ¿Acaso fue triste? No. Ellos están ahí. De repente, hermanos, hay una canción en sus labios, porque el gozo del Señor fortalece nuestras vidas. Y Pablo ahí cantando con Silas, porque el gozo del Señor permanece en nuestras vidas. ¿Qué canción será? Cuando usted esté pasando momentos difíciles, entone una alabanza al Señor, hermano, y el gozo del Señor será su fortaleza. Aleluya, gloria al Señor.
Yo siempre lo he dicho cuando hablo de Silas y Pablo. ¿Qué canción será? Y busqué mi canción más bonita que yo conozco. Qué bella historia, con inmensa gloria, nació Jesús mi Salvador. Yo lo cojo eso y sigo cantándole. Así que la belleza es lo que es el Señor para mi vida. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Salvador, el Rey de gloria. Quizás Pablo ahí también entonando una alabanza, hermano, y los presos escuchando, porque el gozo del Señor, la fortaleza de Pablo y Silas. Hermano, cante usted. Si tiene un momento difícil de trabajo, cante al Señor. Y si no sabe cantar, hermano, hay muchas maneras ahora, hermanos. O cante usted, o sirve usted una canción. Y va a ver, hermano, que el Espíritu del Señor, el fruto, va a llenar su vida. Y usted va a estar agradecido porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. La paz también es el fruto del Espíritu, la paz. Cuando hablamos de la paz, comprende las ideas de armonía, salud, integridad y bienestar. Vuelvo a decir, en cuanto a la paz, comprende las ideas de armonía, salud, integridad y bienestar. Juan 14:27, Jesús el Señor nos habla claramente allí. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo le da. Jesús el Señor es la paz para nosotros, hermanos. En armonía, tal, en integridad, en salud, Él es nuestra paz. Aleluya. Hermanos, disfrutemos también la paz que tanto lo necesitamos nosotros. Así que es también el fruto del Espíritu, la paz. Avanzamos. Luego también encontramos paciencia. Significa paciencia con las personas. Oye, hermano, cuánto nos falta esto. Aleluya. Tendremos paciencia. Yo sé que nos falta a todos este fruto de la paciencia. Job es por excelencia el ejemplo de paciencia en cuanto a su salud, en cuanto también a las personas. ¿Se acuerda usted en Job capítulo 1 verso 10? Vemos ahí a la esposa de Job. Mira, porque está esta condición. Y sale esas palabras de maldición, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete. Mire, pero ¿qué responde Job? No sabes lo que estás hablando tú. Tú hablas como de las personas que no conocen al Señor. Sus amigos de Job, 3 amigos, que vinieron a consolarlo y cuando vieron de lejos, ellos también hicieron lo mismo. Pensaban que Job estaba en pecado, por eso estaba en una situación de su cuerpo lleno de llagas. Paciencia. Nos falta mucho nuestra paciencia, hermano. Yo creo que esto tenemos que pedir al Señor que nos dé paciencia para poder, hermanos, soportarnos unos a otros. ¿Cuánto decimos amén? También vemos ahí, número 5, benignidad. El fruto de la benignidad habla del comportamiento ejemplar de todo cristiano, amabilidad y compasión. Ser amable, la benignidad habla de eso, hermanos. Nos está diciendo la benignidad, comportamiento. ¿Cómo va nuestro comportamiento? Habla de la compasión también, mi amado hermano. Por excelencia, capítulo 50 de Génesis, encontramos a José, aquel joven que fue vendido por sus hermanos. Usted estudió, usted sabe lo que habla la Escritura. Sus hermanos saben que ya su padre Jacob había muerto. Ahora sí, se va a vengar José de nosotros. Ahora sí, pero no fue así, hermanos. José, él había perdonado todas las cosas que habían hecho con él. Y menciona ahí en Génesis capítulo 50. Vamos a dar lectura. El primer libro de la Biblia, el capítulo 50 de Génesis, verso 20 y 21. Dice así la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios
lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José, hermano, perdonó a sus hermanos. José nos enseña, hermanos, acerca de la benignidad, nuestro comportamiento, perdonar, ser compasivo. Esto nos enseña este fruto del Espíritu. Vamos al siguiente, número 6, bondad. La bondad es la manifestación externa de acciones que benefician a otros. En la Biblia encontramos cuando el apóstol San Pablo, antes se llamaba Saulo, sabemos que era perseguidor de la iglesia. Todos tenían temor a él cuando se convirtió. No querían prácticamente saber de Saulo porque era un perseguidor de la iglesia. Pero Dios levanta en este fruto que estamos hablando, la bondad. Levanta a Bernabé, un miembro de la iglesia. No fue un apóstol. Bernabé, capítulo 4, versos finales, dice que era José. Y los apóstoles cambiaron por nombre de Bernabé, que significa hijo de consolación. Él, Bernabé, hermanos, fue designado por los apóstoles que estaban en Jerusalén, porque la iglesia había avanzado en Antioquía, la iglesia gentil. Y él es designado para que vayan y así de esa manera dar palabra a los hermanos allí en Antioquía, los gentiles. Y ahí también se encontraba, hermanos, Saulo, que ya había entregado su corazón al Señor. Él es el que llevó a los hermanos. Bondad, bueno, qué interesante, hermanos. A su nombre. Yo sé que muchos de ustedes también hay este fruto del Espíritu. Se preocupa por la familia, por los amigos, traen acá a sus vecinos o en casa hablan del Señor. ¿Ve? Como Bernabé, hablando lo que es la bondad. Eso está en Hechos capítulo 11, verso 24. La fe, número 7. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien. Por fe, hermanos, habla Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahí nos habla la fe, la certeza, el conocimiento, la confianza que tenemos en el Señor. O ciertas personas también damos, hermano, aún nosotros decimos por fe, le damos la veña para que hagamos un favor a ciertas personas, por la fe. Entonces la fe también es el fruto, que es la confianza, buen concepto que se tiene de alguien. 8. Mansedumbre, que se preocupa más por lo demás que por sí mismo. Este es también el fruto del Espíritu, mansedumbre. Habla de la serenidad, de espíritu pacífico y humilde. No se deja arrebatar fácilmente de la cólera o con motivo de las faltas o el enojo. Esto habla, este fruto mansedumbre. No fácilmente se molesta, se enoja, se altera. Es una persona templada. Es una persona, hermano, que no fácilmente se deja llevar por cualquier asunto que pueda haber. Entonces es una persona que se preocupa más por lo demás que por sí mismo. Tenemos aquí, ya terminando ya, templanza. Templanza es el dominio propio. Nos enseña a dominar nuestros apetitos y ordenarlos de una manera que agrada a Dios. ¿Cuánto decimos amén? La templanza, dominio propio, nos enseña, nos dice la templanza, a dominar nuestros apetitos, hablando de los alimentos. Yo creo que nosotros los mayores tenemos que tener también dominio propio, qué comer, ya no cuando éramos jóvenes, todo ello, dominio propio, hermanos. También a los asuntos que habla Gálatas acerca de los apetitos carnales, también dominio propio, porque eso ya no es para nosotros. Por eso andamos en el Espíritu. Y terminamos, hermanos,
todo cristiano debemos demostrar el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Proverbios 16:32, con esto terminamos. Proverbios 16:32. Dice así la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hablando de la templanza, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nos ponemos en pie, amados hermanos. Gloria al Señor. Bien, que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir el fruto de su Espíritu en nuestras vidas. Son 9 cualidades que Cristo nos ha dado a nosotros. Es su carácter de Cristo, son las virtudes de Cristo, lo que hemos mencionado, hermano. Si nos falta en algo, en estos momentos usted diga al Señor: Señor, yo necesito el fruto de tu amor. Oh, Señor, yo necesito el fruto de la paciencia. Soy muy rápido. Rápido me siento incapaz de dominarme. No sé qué es lo que haga usted, pero yo quiero, hermanos, que en estos momentos, todos, la iglesia, esto está hablando para la iglesia, porque el mundo sabemos lo que la Escritura dice. Hay que andar en el Espíritu, dice la palabra del Señor, no en asuntos del mundo. Lo que usted escuchó esta mañana, hermanos, dígale al Señor: amado Dios, damos gracias porque eres tan bueno que jamás nos ha dejado solos. Nunca, Señor, nos ha dejado a la intemperie. Has visto nuestra necesidad y has compartido, Señor, tus virtudes para que nosotros podamos tener ese amor que tú tienes por nosotros, por la familia, por los amigos que no te conocen. El gozo que nos has dado también a través de tu Espíritu Santo que permanece en nuestra vida. La paz, Señor, en estos tiempos difíciles, cuando la violencia, Señor, se ha levantado totalmente. Necesitamos, Señor, tener esa paz contigo. La paciencia, Señor, que muchas veces somos muy rápido reaccionamos. No hay paciencia, Señor, y cometemos cosas, muchas veces errores, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras malas actitudes, Padre. Necesitamos también, Señor, ser benignos, Señor, tener compasión por la gente que no te conoce. Amado Dios, necesitamos bondad para manifestar, Señor, nuestro amor. También, Señor, para la gente que no te conoce, Padre. Necesitamos esta bondad, Señor, para poder nosotros ser como Bernabé. En tus manos, Señor, hacer proezas como tú nos has enseñado. También, Señor, necesitamos fe, esa confianza, esa certeza, esa esperanza, Señor, que nos has ofrecido. Cuando tú llegues, Señor, a levantar un pueblo para tu gloria, nuestra fe se ha fortalecido en ti, Señor. Macedumbre, sí, Señor. Gracias, Señor. Como nos falta también, Señor, ser manso en nuestras actitudes. Oh, Santo, preocuparnos, Señor, por lo demás que por nosotros mismos. Señor, templanza, dominio propio. Oh, Santo, que lo que esta mañana, Señor, nos has enseñado pueda, Señor, llenar nuestros corazones. Que al salir de tu casa de oración, Señor, podamos disfrutar tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Santo eres tú, Señor. Digno. Sigamos orando, hermanos. Quiero hacer una invitación en esta mañana. Alguna persona que nos ha visitado, la invitamos
que reciba al Señor en su corazón. Habrá alguien en medio nuestro. Queremos orar por usted. Queremos llevarlo al Señor en este hermoso día. Si hubiera una persona en medio nuestro, no lo deje para otro. Hoy es el día, hoy es tu día. Hoy es un día especial para usted. Ha escuchado el consejo de Dios para su vida. Y si ya todos somos el Señor, hermanos, si ya todos conocemos al Señor, disfrutemos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos a glorificar al Señor. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya.